Señor, Dios de mi salvación, me has echado en lo profundo de la fosa, en las tinieblas, en los abismos. Sobre mí pesa tu furor. Jesús celebra la última cena en el monte Sión. Termina de cenar, baja por estas escaleras en dirección al monte de los Olivos. Mujer, no lo conozco. Jesús acaba de cenar con sus discípulos en el monte Sión, en esa cena que luego va a ser conocida por la tradición cristiana como la última cena. Sale del monte Sión y desciende en dirección al valle que podemos ver ahí, entre el monte Sión y el monte de los Olivos, que es ese monte que se ve ahí en el horizonte. Ese es el huerto de Getsemaní, Gat Shmanim, en hebreo, en donde Jesús es detenido y va a pasar toda la noche en la prisión para que al día siguiente sea crucificado en el monte Gólgota. Aquí en Jerusalén se conservan hoy en día los restos en donde Jesús estuvo prisionero, detenido, antes de ser llevado finalmente a la crucifixión. La primera prisión a la que traen a Jesús, inmediatamente después de que es detenido por la guardia del templo en el Monte de los Olivos, es aquí. ¿Y qué hay aquí? Aquí se encontraba hace 2000 años la casa de Caifás. ¿Y quién es Caifás? Caifás es el sumo sacerdote del templo de Jerusalén en la época de Jesús. Y en su casa tenía prisiones para detener a aquellos que, según la ley del templo, habían cometido algún tipo de transgresión. Nos encontramos ahora bajo suelo, estamos en la parte de abajo de lo que era la casa del sumo sacerdote y podemos ver cómo efectivamente esto tiene pinta de prisión. Podemos ver la división en celdas, podemos ver aquí una columna, aquí otra columna, aquí otra columna, otra columna. ¿Por qué? Porque aparentemente las autoridades del templo, principalmente la élite del templo de Jerusalén, el sumo sacerdote y los allegados al sumo sacerdote, dentro de sus propias casas tenían una cárcel. Este sistema es bastante común en la antigüedad, en donde los líderes políticos, y en este caso Caifás es un líder político, además de ser un líder religioso, porque el templo ocupaba también una función política. Para los asuntos judíos de hace 2000 años, la gente que administraba la política tenía también en sus hogares prisiones. Y este sistema lo conocemos también de la Edad Media. No es exclusivo de Jerusalén, de la época de Jesús. Y por tanto, no es difícil imaginarse toda esta sección que se encuentra, como dije, bajo tierra, en donde si nosotros apretáramos el botón de la máquina del tiempo y viajáramos precisamente a esa época, a la Jerusalén del siglo I, aquí, en los bajos de la casa del sumo sacerdote Caifás, veríamos cómo en las celdas que él tenía en su casa hay varios detenidos. ¿De quiénes se trataba? Principalmente de personajes que habían desafiado a la autoridad sacerdotal o que habían cuestionado la pureza del templo de Jerusalén, como es el caso de Jesús de Nazaret. Y podemos ver que la sección que acabamos de ver no es la única. Miren aquí cómo detrás de este cristal hay que hacer un pequeño ejercicio de imaginación, pero no es tan complicado imaginarse a los prisioneros encerrados aquí, en estas celdas excavadas directamente en la piedra. Uno de ellos, Jesús. Pero según la tradición, la prisión que se ha asociado a Jesús de Nazaret se encuentra aquí, en una antigua cisterna también de la época de Jesús, es donde se cree que Jesús fue detenido. Y este es el lugar al que vienen cada año cientos de miles de peregrinos cristianos a rezar, a orar, precisamente en la cisterna, en el pozo en donde Jesús fue detenido. Me encuentro ahora mismo en esta cisterna, en este pozo de agua
Y esto nos recuerda también a algunos pasajes de la historia bíblica. El que más resuena así, de forma instantánea, es el episodio de José, siendo tirado adentro de un pozo por sus propios hermanos, en donde lo tienen detenido hasta que finalmente lo venden y él termina llegando a Egipto. Es decir, vemos como la idea de encerrar a una persona en un pozo, como si fuese una cárcel, como si fuese una prisión, era una costumbre bastante extendida en la antigüedad, desde el periodo bíblico hasta incluso la época de Jesús. Señor, Dios de mi salvación, ante ti estoy clamando día y noche. Llegue hasta ti mi súplica, presta oído a mi clamor. Me has echado en lo profundo de la fosa, en las tinieblas, en los abismos. Sobre mí pesa tu furor. Con todas tus olas me hundes. Has alejado de mí a mis conocidos, me has hecho para ellos un horror. Cerrado estoy y sin salida. Mi ojo se consume por la pena. Lo que acabo de leer es parte del Salmo 88, un salmo asociado con los peregrinos, millones y millones de peregrinos que desde hace siglos vienen a Jerusalén, vienen a este lugar, y en las profundidades de este pozo, donde se cree que estuvo prisionero Jesús de Nazaret, entonan este salmo. Si vienen aquí, hay un cuaderno con este salmo escrito en todos los idiomas posibles. De hecho, aquí lo podemos ver en armenio, en arameo, en árabe, está en todos los idiomas, en vasco también, en bretón, en catalán. No hace falta que lo traigan, lo tienen aquí a su disposición, el Salmo 88. Solo como curiosidad, aquí en la entrada de la iglesia está escrito en latín una parte del Salmo 121. Los veteranos del canal seguramente recordarán que el Salmo 121 es un salmo muy importante para el canal, porque era el salmo que yo pronunciaba durante los primeros días de la guerra, después del 7 de octubre, entonándolo en hebreo. Aquí está en latín: Dominus custodiat introitum tuum et exitum tuum. Hashem ishmor tzetcha uboeja. Dios te protegerá a tus entradas y a tus salidas. Espero haberlo pronunciado bien en latín. Y aquí afuera, saliendo de la actual iglesia, en donde debajo de la actual iglesia es donde se cree precisamente que estaba la casa del sumo sacerdote Caifás, podemos ver estas ruinas arqueológicas. Son casas sacerdotales, casas de la élite aristocrática de Jerusalén, precisamente de esa época, de la época de Jesús. Nos encontramos muy cerca del monte del Templo de Jerusalén y, por tanto, desde el punto de vista geográfico, es bastante plausible esta identificación con la casa de Caifás, porque realmente estamos muy cerca del monte del templo, es decir, del recinto del templo, en donde trabajaban los sacerdotes y, por supuesto, también el sumo sacerdote Caifás. Y, por tanto, estas ruinas que ven ahora a mis espaldas serían nada más y nada menos que las ruinas de las casas de los sacerdotes de la época de Jesús. Algo increíble que se puede ver aquí es que, pueden ver las escaleras que nos llevan directo a la iglesia, que, por cierto, esta iglesia, que está erigida sobre la antigua casa del sumo sacerdote Caifás, se llama la iglesia de San Pedro in Gallicantu. Gallicantu, el canto del gallo. De hecho, pueden ver ahí arriba, en la cúpula de la iglesia, la cruz y el gallo. ¿Esto qué significa? Esto significa a que fue también aquí donde tuvo lugar ese famoso episodio en donde Pedro negó a Jesús 3 veces. Porque en verdad te digo que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y ese episodio, el de la negación de Pedro, está teniendo en paralelo, mientras Caifás y sus amigos corruptos del templo de Jerusalén están condenando a Jesús. Pero eso no es lo interesante. Lo interesante, lo que a mí más me emociona de aquí, es que al lado de las escaleras modernas tenemos las escaleras originales de la época de Jesús. Miren esto. Estas escaleras que podemos ver aquí, que no podemos entrar a ellas por el valor arqueológico e histórico que tienen, para que no se deterioren, son las escaleras originales
de la época del Segundo Templo, hace 2000 años. Ahora imaginémonos que el monte Sión está aquí arriba. Jesús celebra la última cena en el monte Sión, termina de cenar, baja por estas escaleras en dirección al monte de los Olivos. Pero cuando detienen a Jesús en el monte de los Olivos, vuelve Jesús a subir, detenido por estas escaleras en dirección a la casa del sumo sacerdote Caifás. Estas son las escaleras originales que pisó Jesús hace 2000 años en vísperas de su crucifixión. Aquí podemos ver esta escultura que representa precisamente ese episodio. Este es Pedro, que está diciendo, yo no lo conozco. Aquí hay una mujer que lo está acusando y le está diciendo, tú eres del grupo del Galileo. ¿Cómo lo identifica? Por el acento. En la antigua Judea, hace 2000 años, todo el mundo hablaba arameo y todo el mundo hablaba hebreo, pero el acento los delataba y ellos son galileos y hablaban con acento galileo. Y aquí está Pedro diciendo, no, yo no sé quién es. ¿Cuántas veces? 3 veces. Y ahí es cuando canta el gallo. Non novi illum, Lucas 22:57. Mujer, no lo conozco.